Bienvenidos a todos. En esta ocasión les voy a presentar este ejemplo sobre las heridas de la infancia. Él es Héctor Quijano, mejor conocido como el apio de la agrupación Cabá. Él nace el 15 de abril de 1977 en la Ciudad de México, siendo el tercer hijo de tres, es decir, el más pequeño. Cuando se es el hijo más chico, pueden suceder diferentes cosas. Una de ellas es que sea el más consentido porque ya es el último, o también puede ser que sea el más descuidado porque los papás ya no son los mismos que cuando tuvieron a su primer hijo. El lugar que ocupamos en la familia es sumamente importante, da ciertos rasgos de personalidad, más con los que nacemos, con los que nos educan. Entonces es muy importante el lugar que ocupamos en la familia, tanto con los papás incluidos, así como el número de hermanos. Ahora bien, su figura paterna realmente no fungió su papel como tal, ya que su padre era un hombre mujeriego, no proveía lo necesario, lo suficiente al hogar, era muy desapegado de la educación de los hijos y en una ocasión hasta olvidaba recogerlos de la escuela. Su mamá era maestra de inglés, se encargaba de proveer lo necesario al hogar, sin embargo no era una madre de tiempo completo. Aún así, el tiempo que le quedaba era suficiente para estar con sus hijos. Él conoce su historia y sabe que fue un hijo no deseado, pues ya tenían dos hermanos que no se llevaban mucha diferencia de edad cuando después nace él. Pero la gestación de él vino a darse en un momento muy difícil de los padres, en los que ya se encontraban con algunas dificultades ya próximos a separarse. Aquí podría bien entrar la primera herida de rechazo, que es el no quererlo, y también al mismo tiempo de abandono, pues los padres deciden separarse. Posiblemente la dinámica familiar fue dándose de tal manera que se vio reflejado en su ingreso a la escuela, con ciertas dificultades escolares, con pocas habilidades para relacionarse con los demás y siendo un niño introvertido. Recuerden que un niño con las emociones lastimadas es muy difícil que aprenda. En un periodo difícil para la mamá, deciden que se vaya a vivir él con su padre. Y es ahí donde encuentra otra realidad muy distinta a la vivida en casa de su mamá. Para ese momento su papá ya había rehecho su vida, por lo tanto fue difícil convivir con una madrastra que le privaba de ciertos alimentos y del uso de los juguetes de ahora su nuevo hermano. Durante un tiempo estuvo viviendo en ese ambiente caótico, en el que no había carencias, pero había cierto rechazo y ciertas injusticias para que él se involucrara con las casas de la casa. Conforme pasó el tiempo y llegada la juventud, les llegó la inquietud de formar un grupo musical. Esta idea fue de su hermana Federica, su hermana mayor, y ella lo invitó a que se involucraran. Luego, llegando a la televisora más importante de los 90, se dieron cuenta que durante un año el primer manager que tuvieron les había robado los viáticos en los viajes. Y ahí podemos ver manifiesta otra injusticia muy grande, pues cuando iban a los conciertos buscaban ellos mismos qué comer. En un principio la televisora y diferentes productores rechazaron el nombre, la propuesta musical que ellos tenían. Sin embargo, gracias a la perseverancia se logró. Nuevamente la injusticia se presentó cuando le confiaron a uno de sus tíos sus ganancias económicas, pensando que él las administraría de manera correcta. Adquirieron unos terrenos de parte de otro familiar, pero terminó mal, ya que el tío se gastó el dinero y después les llega una denuncia. Qué injusticia confiarle sus bienes económicos a un familiar y que éste no respetara,
y al mismo tiempo que humillación recibir una demanda. La agrupación llega a su fin y entonces él decide comenzar una vida espiritual, la cual siempre les he recomendado tener, ya que es la esperanza, es el confort, es el apapacho, es ese colchoncito en donde reclinarnos cuando las cosas no nos salen bien o queremos que algún proyecto nos prospere. De tal manera que él empezó a estudiar, a leer, a conocer nuevas personas, a viajar, lo cual siempre es muy nutricio y nos da nuevas oportunidades de ver la vida de otra manera. Comenzó a hacer cosas para él, por él mismo, y de esta manera comenzar un nuevo proceso. Con los conocimientos adquiridos y una vez que sanó sus propias heridas y conoció su historia, comenzó a ayudar a los demás por medio de las terapias alternativas, pláticas, libros, según, porque dando es como se recibe, dando es como llegan las cosas, porque hay más alegría en dar que en recibir. Comprendió que su padre tan solo es un ser humano con múltiples fallas, pero aún así, en palabras de él, como padre siempre le faltó. Haber estudiado y entender el comportamiento humano le ayudó a sanar su propia historia, y una vez sanada su propia historia, pudo adquirir inteligencia emocional, habilidades sociales, toma de decisiones, asertividad para cuando necesitaba algo o cuando no lo quisiera. Tomar conciencia de sus emociones, de sus pensamientos, de sus acciones, y solamente así poder tener una vida diferente. Por eso es que no a todos se les da el tener esta capacidad de hacer una vida plena. No basta con decir que no vamos a repetir patrones de nuestros antepasados. Hay que trabajar en nosotros mismos para conseguirlo. Y antes que había bastante carencia, ahora hay de sobra. Las heridas de la infancia no solo se presentan en nuestra vida personal, como vimos, también pueden apoderarse en situaciones laborales, vecinales, sociales. Lo más importante es conocer tu historia, aceptarla, vivirla, modificar y sanar aquellas heridas que vamos llevando guardadas y que las dejamos pasar. Inclusive las emociones más sencillas a veces las ignoramos. He querido ejemplificarles las heridas de la infancia con este caso, ya que me pareció muy interesante. Pueden ver la entrevista completa en YouTube en el canal de Mara. Los invito a escuchar cada uno de los detalles que cuenta acerca de su vida y que busquen el lado emocional. Siempre he pensado que los adultos somos niños en cuerpos de adultos, pues a veces reaccionamos como esos en niños heridos que aún claman por justicia, por no ser rechazados, por ser vistos, por ser valorados. Si me lo permites, te voy a poner un ejercicio y me lo dejas en los comentarios cuál es tu respuesta. El papá de Apio fue psicoanalista. Apio después dio consultas. El papá de Apio fue un hombre ausente. Ahora él tiene una pareja hombre. El Apio tiene una pareja hombre. ¿Consideras que la ausencia de su padre como figura de su mismo sexo, la ausencia de este padre, influyó para que él ahora busque el amor, el cariño en otro hombre?